objeto de esta presentación es cómo atender adecuadamente en el primer momento un accidente ocular, en el lugar que ocurra, cómo ocurre, pues atendiendo adecuadamente en el primer momento. Después los médicos especialistas podrán actuar y resolver el problema mucho mejor. Que en el primer momento lo que debemos hacer es tranquilizar al enfermo y actuar adecuadamente. Hemos visto muchos ojos que se han salvado gracias a que la atención fue adecuada en el primer momento, y otros muchos tristemente que se han perdido por no haber sido atendidos en el lugar que ocurrió el incidente, el hogar, la casa, la escuela, la calle. Así que esto es muy importante y que todos aprendamos. Siempre decimos que prevenir cuesta 10, tratar cuesta 100 y rehabilitar cuesta 1000. Y cuando un ojo se pierde, lo único que nos queda es rehabilitarlo. Por lo tanto, tratemos de evitar eso, atendamos adecuadamente en el primer momento y derivémoslo. Los accidentes oculares no ocurren solo en una parte, así que tienen que ser vistos muchas veces por un grupo de especialistas: párpado, cristalino, córnea, retina, y entonces es importante derivarlo a un centro que posee todas las especialidades que puedan atenderlo adecuadamente. En este programa de traumatismos oculares vamos a comenzar definiendo lo que es un traumatismo. Un traumatismo es una lesión de un órgano o tejido producido por un mecanismo externo, una fuerza externa que impacta sobre el globo ocular. Si bien tenemos diferentes tipos de lesiones y de traumatismos, también tenemos diferentes situaciones en donde se producen cada una de estas lesiones, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, en la escuela, practicando un deporte o bien en la vía pública. Es muy importante que todo traumatismo, que toda lesión ocular sea atendida por un especialista en cada una de las ramas que tenemos en la oftalmología. ¿Para qué? Para poder de esta forma hacer un correcto tratamiento, una correcta evolución y evitar pérdidas importantes en la visión. Es importante saber la secuencia de los accidentes oculares. Para ello hemos diseñado un algoritmo en donde podrán ver en la imagen en dónde se produce el traumatismo, a quién se produce el traumatismo, cómo y cuándo se produce el traumatismo y a la vez qué lesión produce. Es importante definir el día y la hora de producido el accidente y a la vez en el momento en que es atendido. En cuanto a la clasificación de los traumatismos, podemos dividirlos en tres grandes grupos. Tenemos los traumatismos contusos, las heridas cortantes o lacerantes y las quemaduras. Dentro de los traumatismos contusos podemos definir que el traumatismo puede ocurrir tanto en el párpado como en el globo ocular o bien en la órbita. En cuanto a los traumatismos por heridas cortantes o lacerantes, tenemos que prestar atención a los cuerpos extraños, que pueden ser perforantes o no perforantes. En cuanto a las quemaduras, podemos distinguir diferentes tipos de quemaduras que pueden ocasionar una injuria en el globo ocular. Tenemos quemaduras químicas por ácidos o por álcalis, ácidos por ejemplo los de las baterías de los autos, quemaduras por fuego o térmicas, quemaduras por gases, como puede ser un gas lacrimógeno en un disturbio en la vía pública o en encuentros deportivos. También tenemos quemaduras por radiación, tanto ultravioleta, que puede ser la soldadura, o bien al mirar un eclipse en donde rayos infrarrojos pueden ocasionar lesiones y quemaduras en la retina. Nuestro equipo de especialistas se va a referir a cada tipo de lesión y al correcto tratamiento en el momento de producido el accidente. Bueno, buenas tardes, soy el Dr. Roude. Me desempeño como cirujano en el servicio de córnea y segmento anterior de la clínica, y como tal en este servicio es donde recibimos el mayor índice de casos de trauma ocular, en el cual vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante tener presente antes que nada los cuatro componentes de un trauma ocular. Un trauma ocular acarrea un componente visual fundamentalmente, un componente de comorbilidad por las secuelas de este trauma, un componente psicológico y fundamentalmente componente estético. Es muy importante en los casos de trauma ocular lograr un preciso diagnóstico y en un tiempo prudencial como para poder establecer las medidas terapéuticas que correspondan.
El manejo terapéutico de un trauma ocular debe comenzar en el lugar preciso donde ocurrió el trauma. Es importante tener en cuenta que a partir de un buen diagnóstico vamos a poder establecer un buen tratamiento y un tratamiento específico para cada trauma en particular. La derivación a un centro especializado para evaluación y tratamiento debe ser con premura, debe de llevar los primeros tratamientos de primeros auxilios que se realizarán en el lugar del trauma, que luego pasaremos a explicar. Y una vez recibido en la clínica, luego de una compleja evaluación con el diagnóstico preciso, se evaluará y se instaurará un tratamiento. Muchos de los traumas tipo contusos, requieren en un primer momento un tratamiento médico que nos va a permitir hacer una evaluación precisa y quizás dilatar en un segundo tiempo una conducta quirúrgica a los fines de disminuir el riesgo de complicaciones de este trauma. Existen el tipo de traumas que son los traumas penetrantes, que sí pertenecen al grupo de las urgencias en oftalmología, que requieren un diagnóstico preciso de las áreas lesionadas, de las estructuras oculares comprometidas, muchas veces un tratamiento previo de preparación para llegar a la cirugía correspondiente, y una vez realizada la cirugía, esta cirugía debe ser realizada con un equipo quirúrgico especializado. Generalmente llevan con anestesia general, con anestesistas, con cardiólogos, con cirujanos, muchas veces más de un cirujano avesado en el trauma ocular, y fundamentalmente con la disponibilidad de todos los elementos necesarios para realizar este tipo de cirugías. Muchas veces se realizan más de un procedimiento dentro de una misma cirugía, y para ello debemos contar con material específico que debemos contar en el quirófano en el mismo momento del acto quirúrgico. Los traumas contusos se producen en las siguientes circunstancias: un golpe de puño, un golpe con alguna pelota realizando algún deporte, un accidente de auto, algún cuerpo extraño que golpee el ojo por fuera, que siempre hay que descartar que no esté dentro del ojo. No es necesario que esté golpeado el ojo directamente. Pueden afectar la parte de adelante del ojo, produciendo lo que se llama hipema. El hipema es un sangrado entre la córnea, que es el vidrio transparente del ojo, y el iris, que es la parte de color. Es importante controlar por un especialista a los pacientes que tienen hipema, porque este puede generar aumento de la presión ocular, puede resangrar y puede estar comprometido siempre el ojo por detrás. Los traumas contusos también pueden afectar el cristalino. El cristalino es una lente natural que tenemos adentro del ojo. Este cristalino puede correrse de la posición, es decir, tener una luxación, lo que hace que baje mucho la visión y que también pueda traer otras complicaciones, o puede provocar una catarata traumática. La catarata es la opacificación de este cristalino, que puede aparecer en el momento o puede aparecer unos días después del golpe. Por eso es importante controlar con especialistas a los pacientes. También se puede afectar la cavidad vítrea. Adentro del ojo hay un gel que se llama vitrio, que normalmente es transparente. Si en la retina, que es la parte de atrás, se produce algún sangrado, ese sangrado hace que ese vitrio deje de ser transparente y esté ocupado por sangre, lo cual baja mucho la visión. La retina puede afectarse teniendo edema. El edema de retina es una lesión que en general con reposo recupera solo, pero hay que controlarlo para evitar que no haya desprendimiento ni ningún desgarro. También puede haber desgarros en la retina que con rayo láser se pueden cicatrizar y evitar que la retina se desprenda, y la situación más grave sería un desprendimiento de retina, donde la retina se separa del resto del ojo. Es como si fuera un telón que se cae y hace que baje abruptamente la visión. Esto se puede solucionar con una cirugía compleja intraocular, donde nos metemos adentro del ojo para poder resolver este problema y volver la retina a su lugar. Otra cosa importante a tener en cuenta es cuando hay un hematoma palpebral, el llamado ojo en compota. Uno puede pensar que el ojo por dentro está bien, en realidad cuesta mucho revisarlo porque el ojo está inflamado y está rojo, pero hay que intentar abrir de alguna forma el ojo y poder revisar el ojo por dentro. Esto se puede hacer también mediante ecografía o diagnóstico por imágenes. Algún tipo de tomografía o radiografía, que también nos permiten descartar que adentro del ojo no haya ningún cuerpo extraño, que muchas veces es muy difícil verlo. Las quemaduras oculares representan el 10% aproximadamente de los traumas oculares y son de extremada urgencia en oftalmología. Afectan en un 80% a hombres, la edad promedio es entre los 20 y los 40 años, y cuando el compromiso es bilateral son de mucha mayor gravedad. El 61% de las quemaduras oculares se producen como accidentes industriales
y más o menos un 35% son hogareños. Las quemaduras oculares por cáusticos se producen habitualmente por sustancias alcalinas o ácidas, siendo de mayor gravedad las sustancias alcalinas. De acuerdo a la gravedad de la quemadura, las podemos clasificar en 4 grados. El grado 1 es cuando hay alteración del epitelio corneal, la córnea está transparente y no hay isquemia del limbo. En el grado 2 se encuentra una córnea edematosa, hay afectación del limbo hasta en 1/3 de extensión. En el grado 3 las quemaduras producen alteración total del epitelio corneal con afectación del limbo de más de 1/2, y en el grado 4, que es la quemadura más extrema, la córnea está totalmente opaca y la afección del limbo es de más de la mitad. Los agentes químicos que con mayor frecuencia producen quemaduras oculares son ácidos como el ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. En los álcalis encontramos el hidróxido de amonio, que se usa en fertilizantes, también la soda cáustica, la cal, etc. Otro tipo de quemaduras son las que se producen por gases lacrimógenos, que afectan mucho la visión, producen alteración superficial del epitelio corneal, pero habitualmente no dejan secuelas permanentes. Algo similar a las quemaduras por gases lacrimógenos son las quemaduras que se producen durante carnaval con las espumas que se rocían sobre los ojos. Como medida inicial en las quemaduras oculares, la medida más importante es el lavado profuso. Se debe realizar con agua corriente, si no se dispone de solución fisiológica, por un lapso aproximado entre 15 y 20 minutos. Una vez que se realizó el lavado, es importante derivar al paciente para la atención oftalmológica inmediata para ser evaluado por un especialista. Una vez que el paciente es derivado para la asistencia oftalmológica, como primer medida debemos indagar cuál fue el agente causante de la quemadura. Por eso es importante que los trabajadores que se queman con sustancias en su labor, que lleven la sustancia consigo para que nosotros podamos evaluar la gravedad de la quemadura. Una vez hecho esto, instilamos en el ojo del paciente una gota de anestesia para poder revisarlo con tranquilidad y calmarle el dolor. Seguido esto, hacemos el lavado profuso dentro del consultorio nuevamente durante 15 a 20 minutos con solución fisiológica, sin olvidarnos de limpiar con un hisopo estéril los fondos de saco. El fondo de saco es el repliegue de la conjuntiva que se encuentra tanto en el párpado inferior como superior, para asegurarnos de que quede libre de cualquier sustancia. Una vez hecho esto, procedemos a aplicar ungüentos antibióticos, preferentemente porque mantienen humectada la conjuntiva y evita que se produzcan complicaciones como son las adherencias. Yo soy la doctora Brenda Peña, especialista en oftalmopediatría, y voy a hablar de los traumatismos oculares en la infancia, principalmente los que se originan en las escuelas. Para empezar, quería comentar que el traumatismo ocular es la principal causa de ceguera no congénita unilateral en la infancia. Se da con más frecuencia en hombres que en mujeres, con una relación de 4:1. La edad de mayor riesgo es entre los 5 y 14 años y se da con mayor frecuencia durante las actividades físicas. Para hablar de lo que más frecuentemente se da en la escuela, se puede dividir según dónde se origine. Por ejemplo, durante el aula, cuando los alumnos están en el aula, pueden originar traumatismos penetrantes, como por ejemplo con puntas de lápices, viromes o el compás. Así como también puede haber golpes a través de las manos. En los recreos, principalmente pueden producirse cabezazos. Si los chicos juegan con gomeras, pueden producir también traumatismos contusos. Y también pueden producirse otro tipo de lesiones, por ejemplo con puños. Y durante la actividad física, lo más frecuente es con los pelotazos o los cabezazos. Ahora vamos a mostrar unas imágenes. En estas podemos observar una hemorragia subconjuntival, principalmente por una herida contusa. También podemos observar el lipema que explicamos anteriormente, que es el sangrado en la cámara anterior del ojo, y también se pueden observar hemorragias retinales. Acá se observa un edema de retina, generalmente tiene resolución espontánea, pero también pueden producirse lesiones más graves como la ruptura coroidea o la avulsión del nervio óptico. Estas heridas producen cicatrices que pueden llevar a una baja visión. En la siguiente filmina podemos observar otro tipo de imágenes, generalmente producidas por lesiones perforantes, penetrantes, por ejemplo una laceración o una injuria conjuntival. Esto es una herida leve, es superficial, pero también podemos tener úlceras de córnea que pueden predisponer a las infecciones. La próxima imagen podemos observar una herida penetrante con la salida del iris y también
podemos observar una herida de córnea con la sutura. La principal medida a tomar debe ser la prevención. Algunas medidas que se pueden adoptar son evitar usar elementos punzocortantes o usarlos con extremada precaución, realizar las actividades físicas frente a un responsable y realizar también charlas de concientización. Como conclusión, quiero remarcar que muchos de los chicos en edad escolar no han terminado su desarrollo visual, por lo cual es importante realizar un tratamiento temprano para permitir que continúe con dicho desarrollo. Y también hay que saber que no todos los accidentes pueden prevenirse, pero algunos de ellos pueden evitarse con medidas simples. Otro tema importante por recalcar es el adecuado control de la agudeza visual en las escuelas, ya que en el trabajo que hemos realizado en la clínica a través de la fundación hemos encontrado que de 400.000 chicos, entre el 5 y 6% tuvieron necesidad de usar anteojos. El uso de los anteojos no es un riesgo en los traumatismos oculares siempre y cuando usen el correcto anteojo, que vendría a ser orgánicos o de policarbonato. Todos los traumatismos oculares que se originan en las escuelas tenemos que saber que la responsabilidad es compartida. Por eso es muy importante que puedan ser derivados a tiempo para su oportuno tratamiento. El trauma ocular en el deporte es una de las consultas más frecuentes en la oftalmología. Entre los deportes en los que más frecuentemente se dan estos accidentes están el fútbol, rugby, hockey o tenis, y directamente los de contacto como boxeo y artes marciales. El tamaño del objeto que golpea el ojo es muy importante, porque no es lo mismo una pelota de pelota paleta, de tenis o de golf, que por su pequeño tamaño van a impactar directamente en el globo ocular y producir un gran daño, que una de fútbol o de rugby, que al ser más grandes van a ser amortiguadas por los huesos de la órbita, que son los huesos que rodean el ojo y lo protegen. También es importante la velocidad, la potencia y el material de lo que va a impactar sobre el ojo. Entre los daños que pueden producir en el ojo están las úlceras de córnea, hipema, que es sangre en la parte anterior e interna del ojo, edema o inflamación de la retina, y también pueden llegar a generar un desprendimiento de retina. Y en cuanto a lo que son las paredes de la órbita, pueden producir fisuras o fracturas orbitarias, con todo lo que esto implica, y también en los párpados laceración o inflamación es muy importante. Los síntomas que deben alarmar a las personas, con la cual por supuesto concurrir al oftalmólogo en forma urgente, son disminución de la visión, visión doble, dolor al parpadear o al mover el ojo, o que al sonarse la nariz se infle el párpado, y también verse un hematoma en la región periorbitaria o el ojo muy rojo. Debido a la importancia de la atención primaria ante algunos de estos accidentes, desde la clínica hemos capacitado a los médicos de la Unión Argentina de Rugby y Unión de Rugby de Buenos Aires, para que ellos tengan la capacidad de poder dar y brindar un buen servicio en el primer momento, recién ocurrido el accidente, para luego ser derivado a la clínica y hacer algunos estudios más profundos y más especiales desde el área de la oftalmología. Determinadas circunstancias del hogar van a dar lugar a lesiones en los ojos. En primer lugar, vamos a hablar de los animales domésticos. Estos traen grandes lesiones, principalmente en los chicos, al jugar, porque los niños quedan expuestos, sus ojos están expuestos exactamente a la misma altura de los animales. Entonces, las lesiones mayormente ocurren en los ojos y en la cara. Son muy frecuentes los traumatismos por perros y también los arañazos de gato. La cocina suele ser otro lugar de atracción, en parte por los ricos olores. Este suele ser centro de reunión de la familia. Entonces hay que tener precaución. Muchas veces cuando se prenden las hornallas, los chicos quieren acercarse y sufren lesiones en los párpados por quemaduras, en los ojos debido a salpicaduras de aceite o agua hirviendo, lo cual es muy frecuente. Con lo cual muchas veces hay que recurrir a usar las hornallas traseras, llevar los mangos de las fuentes hacia adentro y sobre todo en casos especiales evitar que los niños ingresen a la cocina. La chimenea y la parrilla es otro lugar frecuente de lesiones, donde saltan las brasas, la madera que se quema directamente a la cara de la gente cuando se acerca uno a reavivar el fuego. Las fiestas es otro gran capítulo aparte. Todos sabemos lo concurridos que están los centros oftalmológicos en Navidad y en Año Nuevo.
Las principales lesiones que ocurren en estas fiestas son las lesiones por corchos o las lesiones de fuegos artificiales. Otra de las cosas importantes a mencionar en las lesiones en el hogar es el síndrome del shaking baby o síndrome del niño sacudido. ¿Qué es esto? Son lesiones cerebrales, oculares y en la retina causadas por sacudir violentamente a un bebé o a un niño pequeño, menor de 2 años. Cuando el chico es chiquito, normalmente tiene la cabeza en relación al cuerpo mucho más grande y más pesada. Entonces, al sacudirlo, el cerebro rebota de un lado al otro del cráneo generando estas lesiones. Ante cualquier accidente doméstico, es importante concurrir al centro oftalmológico que tenga más cercanos. Bueno, los accidentes en el ámbito laboral se dan frecuentemente en hombres jóvenes que trabajan en el área metalúrgica y de la construcción, aunque también pueden pasar en el ámbito doméstico. Dentro de los más frecuentes tenemos el cuerpo extraño corneal, la fotoqueratitis por soldadura y, mucho menos frecuente pero más grave, el cuerpo extraño intraocular. El cuerpo extraño corneal surge a partir de una piedrita deamoladora en general. Ante un cuerpo extraño en la córnea es importante no tratar de sacarlo dentro de su ámbito por las probabilidades de infecciones. La fotoqueratitis generada por soldadura es una quemadura de la superficie de la córnea producida por los rayos ultravioletas de la soldadura. Es fácil de prevenir utilizando máscaras protectoras y en el caso de síntomas es necesario recurrir para poder hacer un tratamiento con antibióticos y oclusión. Con respecto al cuerpo extraño intraocular, se produce en general por un mecanismo de martillo, de metal contra metal, en el cual la rebarba del borde del martillo puede saltar hacia el ojo, generando un impacto que rompe la resistencia de la córnea y penetra directamente hasta el fondo de ojos. Este caso es una urgencia y es necesario recurrir a una cirugía vitreoretinal para realizar la extracción del mismo. Este mecanismo se da frecuentemente cuando uno martilla los rulemanes porque son aceros de alta tensión. Otro accidente también puede surgir por usar anteojos de vidrio en vez de usar los adecuados como protectores de orgánicos o policarbonatos que no se rompen ante el impacto. Hay 4 categorías fundamentales de accidentes de tránsito. La primera es el choque con destrucción del habitáculo. En este caso, lo más importante es extraer al cuerpo del accidentado del lugar del accidente del vehículo, que eso lo realizan el cuerpo de bomberos. En segundo lugar, evaluar la hemodinamia del paciente, evaluar la volemia, compensarlo hemodinámicamente y por tercer lugar, evaluar el estado ocular y derivar inmediatamente a un centro polivalente. En el segundo caso tenemos lesión por parabrisas, son lesiones muy comunes, principalmente por el no uso del cinturón de seguridad. En este caso se pueden generar cortes en la cabeza o en los párpados de los ojos por las astillas del vidrio del parabrisas. Se da habitualmente por la fuerza del impacto que hace que la cabeza del piloto atraviese el parabrisas. En este momento pueden ingresar partículas del vidrio dentro del ojo, lesionar los párpados y lesionar la cabeza. Felizmente los parabrisas tienen plomo, los cuales podemos visualizarlos fácilmente al realizar un examen de radiografía ocular. Como tercer categoría de accidentes tenemos el atropellamiento, en el cual es más importante el estado general, ¿no? Y las lesiones generales que puede tener el paciente. Son menos comunes las lesiones oculares. Como cuarto tenemos los vehículos que pueden llegar a arrojar piedras desde la carretera, en las que puede generar graves lesiones en los ojos y generar perforaciones también del ojo que necesitan tratamiento y derivación. Debemos tener en cuenta que en los accidentes de tránsito los primeros en llegar de forma organizada es el cuerpo de bomberos. Por eso en el año 2010 y en el año 2011 hemos hecho un curso de atención primaria ocular en donde hemos capacitado a 2.500 bomberos de toda la provincia de Buenos Aires. Este es el manual con el cual hemos hecho el curso, en el cual está explicado paso a paso lo que deben hacer ante un traumatismo en donde se ven afectados los ojos. Este manual está a su disposición en cualquiera de nuestros centros. Bueno, siempre terminamos nuestros programas respondiendo las preguntas que nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestra página web.
En este caso, hoy vamos a contestar todas esas preguntas con una sola respuesta, y es la importancia de consultar con el especialista ante un accidente ocular, ante un trauma ocular. Sabemos que la edad más vulnerable son los niños. En cuanto a los mayores, la edad más vulnerable son los hombres económicamente activos y sobre todo los trabajadores de la construcción y los obreros metalúrgicos. De ahí también es importante el uso de las protecciones, así como también es importante el uso de las protecciones en los deportes y estar muy atentos en las tareas de la casa. Y por supuesto el cuidado que siempre recomendamos que se debe tener con los fuegos artificiales para que ese festejo sea así una fiesta. Nuestro grupo de especialistas se han ocupado fundamentalmente en la atención de los accidentes oculares. Así que aprender este programa porque es muy importante la derivación adecuada y también la atención adecuada en el primer momento.